Buenos días, gracias, muchas gracias por su puntualidad y gracias por la respuesta a la invitación para asistir a, digamos, la continuación de este programa permanente de capacitación, porque si ustedes recuerdan, iniciamos antes de vacaciones con el primer curso taller, hicimos una pausa y continúa este programa de capacitación. El tema que esta mañana nos ocupa es derechos humanos, anticorrupción y buen gobierno como ejes temáticos del servicio público electoral. Va a impartir esta plática el doctor Alejandro Gómez, compañero aquí del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, para quien de entrada yo pido le demos un aplauso, por favor. Gracias. Gracias, doctor Alejandro. El doctor Alejandro tiene estudios muy importantes, es doctor en Derechos Humanos y Litigación Oral. Como ustedes saben, es el ombudsperson de este tribunal y en ese sentido dará esta capacitación sobre derechos humanos y anticorrupción. Sin muchos preámbulos, doctor Alejandro, por favor, el micrófono es de usted. Muchas gracias, doctor Valente. Muy buenos días a todos, qué gusto verlos, qué barro, cuánta afluencia, me sorprende. Bueno, pues muy buenas tardes ya, compañeros, que ya son pasadas las 12. Los temas que vamos a tratar hoy ha sido un punto focal que ha tenido la magistrada, porque ha creado un proyecto y lo viene ya materializando con algunas pláticas que ya hemos tenido. Pues, ahorita lo decía el doctor Valente, precisamente iniciamos con una interesante y muy oportuna forma de entender cómo funciona la oratoria, pero desde el punto de vista de nuestro trabajo. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida laboral? Porque hacia allá fue este enfoque del doctor Valente. ¿Por qué? Porque pues la mayor parte de los amigos que se encuentran en la parte jurisdiccional, pues en algún momento tienen que salir a cuadro, es decir, están en la cámara, porque grabamos las sesiones y se transmiten, ¿no? Y a veces si es cierto, pues nos ponemos nerviosos y ocurre todo este pánico escénico del que nos platicaba el doctor Valente en las dos presentaciones anteriores. Pero derivado de eso, de esa idea que tuvo la magistrada presidenta, pues bueno, vamos a estar tratando de contribuir a una profesionalización y a una capacitación permanente en todos los temas que nos competa como organismo jurisdiccional y administrativo, porque nos componemos de dos partes y las dos partes son sumamente importantes, son igual de importantes, lo jurisdiccional y lo administrativo dentro del tribunal. Entonces vamos a estar trabajando en traer ese tipo y esa capacitación para todos. Y para esta semana, pues se le ocurrió a nuestra presidenta que un buen tema sería hablar un poco de los derechos humanos, pero no desde la perspectiva de la escuela, no nos vamos a ir a la universidad, sino vamos a hablar de los derechos humanos desde una perspectiva en el ámbito electoral. Cómo funcionan, qué son y cómo se manifiestan estos derechos humanos en el ámbito laboral, tanto de las personas que vienen como de nosotros mismos como trabajadores. Entonces, por ahí hacía la acotación el doctor Valente, que pues esto está desde el punto de vista del ombudsperson del Tribunal Electoral, porque pues precisamente hablamos de derechos humanos, vamos a hablar un poquito de anticorrupción y de buen gobierno. Esos son ejes temáticos del servidor público electoral. Así denominamos esta plática, ¿de acuerdo? Bien, hago un paréntesis, si alguien de ustedes tuviera alguna sugerencia en cuanto a algún tema que considere importante que necesitaríamos traer para el personal jurisdiccional y administrativo del tribunal, sean malitos, háganos el comentario y buscamos los medios suficientes para poder traer las capacitaciones que a ustedes también les interesen. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. La que sigue, estimado ingeniero, por favor. Bueno, pues hablábamos de tópicos y de temas muy importantes dentro del servicio público y dentro de ellos está la ética, y lo que nos atañe en este tribunal es la justicia y la democracia en primera y segunda instancia. La justicia electoral, bueno, pues lo pueden ustedes observar. Van a ver que puse mucho texto en mis diapositivas, no porque estén mal, sino porque me interesa que los conceptos los vayamos entendiendo tan plenos como sean posibles. Es más texto que imágenes para que pues, nos vaya quedando aquí un poquito más el tema tan
tan profundo como nosotros lo necesitemos y lo podamos externar. Y obviamente, si en algún determinado momento hay alguna pregunta, siéntanse ustedes en la libertad de realizarla, por favor, ¿no? Entonces hablábamos dentro de esta ética, justicia y democracia que la justicia electoral no puede concebirse sin un firme anclaje en los principios éticos que dan sentido a la legalidad. El artículo 1 de nuestra Constitución política lo pone de manifiesto en el sentido de que todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias tenemos que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, tanto de las personas que son pues peticionarias a las funciones que realizamos en este tribunal, como nosotros mismos como servidores públicos. Recordemos que en algún momento el ciclo dentro del Tribunal Electoral va a terminar y regresaremos a la vida civil, tal cual. Y entonces necesitamos garantizar que estos derechos también nos apliquen a nosotros en un determinado momento, antes, durante y después de nuestro servicio público, ¿de acuerdo? La que sigue, ingeniero, por favor. Una frase que me pareció interesante, no tengo el autor, la encontré como anónima, pero decía que un tribunal que olvida su esencia ética pierde su legitimidad, aunque cumpla con la ley. Una palabra entonces importante que empieza a asomar aquí, habla de la ética. ¿Y qué es la ética? Por ahí una española, una doctora, decía que la ética es un concepto muy subjetivo, porque dependerá de nuestra perspectiva. Y hacia allá la ética la vamos a enfocar. La ley nos puede decir una cosa que es para todos. ¿Cómo la interpretamos? Esa puede ser la diferencia. Todos los que estudiamos o hemos estudiado derecho en algún determinado momento, pues nos dicen que eso es el derecho. El derecho es subjetivo. Porque el término de la justicia también es subjetivo. Para lo que uno es justo, para el otro va a ser injusto. Entonces, en eso también tiene mucho que ver la ética y la justicia, por eso están correlacionados. Y por eso iniciaba esta mañana con esta frase que me parece realmente interesante, porque dice que si un tribunal, cualquiera, olvida su esencia ética, es decir, su perspectiva de justicia, pierde su legitimidad, aunque cumpla con la ley. Y nosotros lo que no podemos permitir aquí, en este tribunal, es perder esa legitimidad. Cumplimos con la ley, pero también somos objetivos. Y esa es la parte más difícil a veces de tener que impartir justicia. La que sigue, Inge, por favor. Bien, dentro de los derechos humanos en el ámbito electoral vamos a encontrar que tenemos en este caso 4 ejes que yo considero que son importantes para conseguir esta legitimidad y este apego al derecho. Primero que nada está la obligación constitucional e internacional, que todos los que han estudiado derecho, todos lo saben. El derecho no todo es la base local ni la base nacional. Tenemos 2 sistemas todavía a los que podemos acceder en determinados momentos, que son el interamericano y el internacional, a través de la Organización de Naciones Unidas, sus relatores y demás, ¿no? Tenemos un control de convencionalidad pleno en el Estado mexicano, derivado de una reforma constitucional que no la hizo un mexicano, por cierto, fue un colombiano el que vino a decirle a México que había que hacer las reformas oportunas en su constitución política. Esa reforma fue el 10 de junio del 2011 y a partir de ese día la constitución política de los Estados Unidos mexicanos cambió de lo que conocíamos como garantías individuales a derechos humanos y sus garantías no se pierden. Y además hoy son consideradas como un vehículo, un vínculo para poder protegerlas. Esa es la diferencia, pero además incluimos este tema tan famoso, ¿verdad?, de los derechos humanos. En Estados Unidos había una campaña, Human Rights se llamaba, no sé si alguno lo vio alguna vez en los comerciales de televisión, y apareció una familia en un comedor en la mañana y tenían el cereal que decía Human Rights, la leche que decía Human Rights. Entonces, el paradigma o la paradoja de lo que estaba diciendo ese comercial es que había que alimentarse o desayunar con derechos humanos para hacerlos válidos. Pero, ¿qué contradicción? Dentro del continente mexicano, Estados Unidos no tiene firmadas las convenciones, ni una sola, ni de chiste, o sea, y una de las sedes importantes del sistema interamericano se encuentra precisamente en Washington. Y sin embargo, Estados Unidos
no desayuna los derechos humanos y tampoco se alimenta de derechos humanos. Digo, es una parte importante porque para ellos sí respetan los derechos humanos bajo su perspectiva, bajo su propia ética. Y entonces ahí otra vez regresamos a lo que yo les decía al principio. Entonces la ética y la justicia son meramente subjetivas, porque dependerá ahora sí del cristal con el que se estén analizando, ¿verdad? Bien, tenemos el control de convencionalidad que aplica directamente al Estado mexicano, como se los decía yo hace un rato. ¿Qué es el control de convencionalidad? Para el que no sabe nada de derecho, yo me considero dentro de ellos. Yo soy neófito en el derecho, todos los días aprendo algo. El control de convencionalidad es eso, es el control de todas las convenciones que México ha firmado en algún determinado momento. CEDAW, Pacto de San José, no sé, todo aquel que se les ocurra ahorita pensar, ese es el control de convencionalidad. Y lo más importante, no solamente es que exista, es que lo apliquemos. Y allí es donde la cocha torció el rabo. Hay jurisprudencia relevante, por supuesto. Ahorita vamos a tocar dos temas que son maravillosos y seguramente ustedes los han escuchado porque trabajan en el ámbito electoral y deben de conocerlo sí o sí. Y el último punto de estos derechos humanos en el ámbito electoral es algo que para mí en los últimos años se ha convertido en una pieza de defensa clave: la inclusión sustantiva. ¿Qué es la inclusión? Incluir, ¿verdad? Incluir a todos, pero de manera formal. Y para que lo podamos hacer, necesitamos obligatoriamente conocer el control de convencionalidad. Pero ahorita vamos a ver por qué. La que sigue, Inge, por favor. Bien, la obligación constitucional, lo saben ustedes, lo comentábamos ahorita, es que México, en cada una de sus actividades jurídicas, jurisdiccionales, invoque los tratados que México ha firmado y que además no solo firmó, sino que en un determinado momento histórico el Senado de la República ratificó. Para que un tratado pueda aplicarse en el Estado mexicano necesita dos momentos. El primero, la firma. Ya ven ustedes los eventos que se avientan, ¿no? Están todos los presidentes de los países, firman y se toman las fotos, aunque se odien con el de al lado, pero firman. Pero esa es una parte. La segunda le corresponde al Poder Legislativo en el Estado mexicano, hacer válida esa firma. Una cosa es que vaya, firme y salga en la foto, qué bonito, ¿eh? La otra es que ese instrumento pase a ser parte de la normativa mexicana. Ahí es donde están las complicaciones. Hay más de 400 tratados y convenciones que México ha firmado a lo largo de su historia. ¿Y cuántos de ellos conocemos? Más que los clásicos. O sea, Pacto de San José, que es uno de los principales que traemos todos en la mente. CEDAW, porque lo hemos escuchado. Belén do Pará, que son, creo yo, de los más recurrentes, porque hablan sobre la violencia en contra de las mujeres. Entonces son los que traemos un poquito más, pero como ese hay muchos. Hay convenciones que hablan de la adopción que México ha firmado y que no aplica en sus leyes nacionales ni locales. La adopción es un término que ha quedado tan complejo en la vida social que ni las leyes se han actualizado. Chiapas tiene una ley que protege a las niñas, niños y adolescentes para ser favorecidos con una adopción. ¿Saben ustedes lo que cuesta adoptar a un niño en términos de tiempo y económicos en México? En Chiapas se lleva más de un año. Más de un año. Y al final te dicen, no es usted apto para adoptar. Ya, estamos realmente obsoletos. ¿Por qué? Porque son niñas, niños que están en una casa hogar, que necesitan atención, que no lo puede brindar el Estado, pero tampoco permiten. Yo entiendo que la Ley Superior de la Niñez esté actuando en consecuencia y privilegiando y protegiendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sí, pero una violación a sus derechos es no permitirles tener una familia sustituta. En los tiempos del exgobernador hubo un proyecto que sacó el DIF, muy interesante, pero tampoco lo echaron a andar. El proyecto existió en papel. Se hicieron las reformas correspondientes,
pero nunca se aplicó desde la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el DIF. Entonces ahí quedó como letra muerta, que es parte de un control de convencionalidad, precisamente, pero sin embargo no prosperó. Entonces son muchas cosas que nos van quedando, que sí, México dice, no, sí, claro, lo hagamos. Pero por eso les decía, son dos momentos importantes. Uno es la foto, la otra es la ratificación del Estado mexicano, que es cuando los senadores dicen, ah, no, sí, es válida la firma del presidente. Lo incluyamos en la administración de justicia diaria. Y ahí es donde está la mayor parte de los problemas. Porque entonces, como los jueces, ministros, magistrados, etcétera, etcétera, no han entrado al rol de la capacitación en los temas de los derechos humanos y de conocer a plenitud el control de convencionalidad, pues no se apliquen las sentencias. Y entonces, ¿qué sucede? Vuelve a quedar como letra muerta. La que sigue, ingeniero, por favor. Ese control de convencionalidad, repito, no lo digo yo, lo pueden ustedes buscar, está en la legislación del Estado mexicano, pueden ustedes encontrar todos los convenios y tratados que México ha firmado desde 1983, que fueron los más recientes, hacia atrás, porque está el Tratado de Tratados, que es el de Viena de 1969, es el primero, en el que México participa ya como una entidad protectora de los derechos humanos. En aquel momento no se conocía así, pero ya era un Estado que se procuraba por la defensa y protección de los derechos humanos. El Tratado de Tratados es eso, es precisamente en el que todos los países se comprometen a lo que están firmando, a hacerlo válido en su Estado-nación. Ese es el control de convencionalidad y seguramente a lo mejor algunos de nosotros no conocíamos esos términos y esos conceptos. O sea, no sabemos que es una obligación tener que incluir en sentencias lo que otros países también han utilizado para defender a sus propios connacionales y que son válidos. No importa si la sentencia que estoy invocando dice Perú, dice Ecuador, dice Colombia, dice San Salvador, también se aplica a México, claro, con su perspectiva, pero se tiene que aplicar y es válido. Esa es la gran virtud del bloque de convencionalidad y es lo que no trabajamos de manera constante y mucho menos tan consciente como quisiéramos, ¿verdad? La que sigue, ingeniero, por favor. Jurisprudencia relevante. Bueno, en los tiempos modernos, queridos compañeros, y para todos ustedes, decía yo hace un rato que se encargan de la parte jurisdiccional, pues no son temas desconocidos, porque el primero que nos da vida en México a buscar una condición democrática dentro de las plataformas interamericanas y universales para la protección de los derechos político-electorales es precisamente el segundo punto, es Jorge Castañeda Guzmán. ¿Se acuerdan ustedes de él? Jorge Castañeda, secretario de Gobernación, en su momento quiso ser candidato a la presidencia de la República. Ningún partido lo apapachó. Entonces dijo, no, pues yo me voy por la vía independiente, pues yo puedo. Llega a querer hacer su registro y le dice el INE. Aquí no hay posibilidades de registro. Oye, pero ¿cómo? Si es mi derecho. Está la convención. Puedo participar en los asuntos políticos e internos de mi país, así lo dice el Pacto de San José. Y le dijeron que no. Entonces lo que hizo fue, y lo que cuando nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, es procurar que el amparo me lo nieguen, para que yo pueda acceder a los recursos interamericanos en primera instancia y a los internacionales en segunda instancia. Y es lo que hizo Jorge Castañeda. Se fue y en el sistema interamericano, ya no hubo necesidad de brincar más, se le autoriza y se condena al Estado mexicano a permitir la inscripción de las candidaturas independientes para cualquier persona. Claro, para el Estado mexicano, posterior a esto, hubo una reforma electoral, se vinieron los cambios a las leyes y se pusieron los candados necesarios. Pero bueno, fue a través de un pacto o de un acuerdo convencional para que en el Estado mexicano pudiéramos tener estas figuras. Ese es el caso México. Hay caso en otros estados-nación en Latinoamérica, por ejemplo, Nicaragua también ahí está. Incluso pongo un ejemplo de una sentencia de un JDC de aquí de México, la 12624, la pueden ustedes consultar, del 2021, en el que se garantiza el derecho de las personas trans a ser registradas conforme a su identidad
de género en las boletas electorales. ¿Y qué ha pasado con eso? Seguimos otra vez en la lucha porque la comunidad, los grupos vulnerables de la comunidad LGBTIQ y más, pues están todavía luchando porque precisamente sus derechos políticos electorales sean reconocidos y puedan participar como se autoescriben en una elección. Pues todavía vamos trabajando en eso, no ha sido sencillo. Acá tenemos compañeras que han estado en el observatorio y se han dado cuenta de los problemas que hay todavía en Chiapas para conseguir que una persona de la comunidad pueda suscribirse, aunque se determine, autodetermine y pueda participar en una elección. A lo mejor la del 27 sea más flexible, pero pues ya veremos. La que sigue, ingeniero, por favor. La inclusión sustantiva, pues precisamente habla de esto. Principalmente hablamos de la no violencia en contra de las mujeres, pero también hablamos de la no violencia en cualquiera de sus formas a todas aquellas personas que se encuentran dentro de un grupo que ha sido históricamente marginado o vulnerable. Manejamos términos en México como vulnerado, vulnerable. Parecieran lo mismo, pero son distintos. Al final de cuentas, en un análisis de derechos humanos, un grupo vulnerable es diferente a un grupo vulnerado. Parecieran lo mismo, vuelvo a repetir. Los grupos vulnerables son los que conocemos nosotros, mujeres, niñas, niños y adolescentes, los que ya están, por decirlo de alguna manera, etiquetados, ya tienen un nombre. ¿Y los vulnerados? ¿Quién los atiende? En México no. Perdón, no íbamos a hablar de México, de Suecia, allá en Finlandia, en los Países Bajos, por eso son Países Bajos, lo decía el doctor Valente hace un rato. Son Países Bajos, ya son muy bajas en sus cuestiones éticas y culturales, ¿verdad? Entonces, pero fíjense, no, fuera de chiste, tuve un maestro en una de las maestrías de España, precisamente, y me decía que en España tienen hoy los mismos problemas de derechos humanos que tenían hace 100 años, 150 años. Ellos nos llevan una diferencia histórica en defensa y protección de los derechos humanos en promedio de 200 años. Ya ellos estaban o están en un concepto de derechos humanos mucho más avanzado que nosotros, están en otra onda, pero me decía que ahorita no, que estas nuevas generaciones, estas 2, 3 últimas generaciones, verdaderamente han tenido que regresar a los problemas a los que se enfrentaban hace 200 años en términos de violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se les olvidó algo bien sencillo: replicar lo que en algún momento fue éxito. Aquellos controles de convencionalidad que ellos aplicaron, se les olvidó replicarlos ahora a las nuevas generaciones. Entonces hoy en Europa en general, pues hay problemas de discriminación, cuando eso ya no existía. Llegan los africanos, sobre todo en Francia, llegan los africanos y son súper odiados. No voy a decir que aquí en México ocurre lo mismo, porque no, aquí en México no ocurren esas cosas. Sobre todo cuando les damos frijoles a los que vienen del sur. Pero imagínense ustedes hoy tener que regresar, que retroceder 50 años para enseñarle a los jóvenes hoy en Europa qué son los derechos humanos cuando ellos habían dado un salto tremendo en la historia. Pero pues así es este negocio, ¿va? Entonces, ¿qué ocupa? Que regresemos a esta inclusión sustantiva. Regresemos a pensar en qué hacer con esos grupos vulnerables, cómo poder apoyarlos. Repito, los grupos vulnerables son todos aquellos que ya conocemos, que ya están etiquetados, que podemos decir que hasta estigmatizados en el Estado mexicano. ¿Y los vulnerados? Los que nosotros les provocamos la vulnerabilidad, ¿qué hacemos con ellos? No están en ninguna ley. No existen. Y sin embargo nosotros seguimos con esa cuestión mecánica, porque se ha vuelto algo mecánico. Algo ya de todos los días, algo que ni cuenta nos damos y sale de manera reiterada. Entonces ahí es donde necesitamos empezar a cambiar el paradigma de la visión de los derechos humanos. ¿Por qué digo vulnerados? ¿Cuántos de ustedes dicen personas de la tercera edad? Creo que la gran mayoría lo decimos en algún momento. Y no son personas de la tercera edad, sino son carros. Son velocidades. Son personas adultas mayores. Nosotros los vamos vulnerando.
chamulas. Son chamulas. Son personas de comunidades originarias. Y tienen una reserva cultural identitaria. No, dice don Armando. ¿Por qué no, don Armando? No, esas son lenguas. Esas son diferencias de cosmovisión en cuanto a una lengua. Pero son personas originarias de una comunidad. Son comunidades de San Juan Chamula, por ejemplo. Son chamulas. Los de Sinacantán. Correcto, no son chamulas. ¿Cambió? Es. De acuerdo, entiendo el punto, pero me refiero a que cuando los encontramos en la calle no le preguntamos, oye, vos sos de Sinacantán, sos de dónde. Y lo que hacemos es vulnerarlos, pues. O sea, hacia allá iba el concepto, ¿no? Que los generalizamos, no particularizamos. Exacto, lo hacemos muy amplio. Y ahí es donde nosotros empezamos a cometer esos errores de derechos humanos. Por eso hablaba yo de los conceptos, el vulnerable y el vulnerado. El vulnerado lo hacemos nosotros, el vulnerable ya existe, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esta inclusión. Y además, pues, las personas de la comunidad LGBTIQ, que hoy ha habido, afortunadamente, una visibilización que nunca existió. Bueno, de los 90 para atrás era imposible que existiera esa visibilización. Hoy es mucho más fácil que se describan y sean reconocidos por esa autoascripción, ¿no? Eso también es parte de una inclusión que debemos de tener en consideración. La que sigue, ingeniero, por favor. Bueno, hasta ese punto que hablábamos de los derechos humanos, entramos a un siguiente tema que es la anticorrupción, un enfoque jurídico y estructural. En este punto dice, la corrupción no es solo un delito, también es una omisión, silencio y simulación. Repito, son conceptos que no se dan en México. En otros países sí, aquí en México no, porque aquí, nada más lo traigo como referencia para que entendamos por qué otros países hablan de corrupción, ¿verdad? La que sigue, ingeniero, por favor. La corrupción como violencia de derechos humanos, aquí nos habla de que trasciende en la esfera de la ilegalidad administrativa para construir una grave vulneración de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, organismos que se dedican a la protección y defensa de los derechos humanos, como la ONU, la Comisión Interamericana, reconocen a la corrupción y dicen que lo que hace es debilitar la confianza en las instituciones. ¿Será que sí? ¿Será que la corrupción lo que hace es debilitar esa visión que tenemos de las instituciones? Dicen sí. ¿Cómo es que logramos que la corrupción pierda legitimidad con el pueblo? ¿Cómo lo consiguen? Que cambie la perspectiva. También dice que distorsiona la representación democrática y obstaculiza el acceso equitativo a los servicios públicos esenciales. La visión no solamente es en lo que comenta usted, esta reforma judicial, puede ser en seguridad también, y sobre todo creo que ahí lo vemos más presente, la corrupción en materia de seguridad. Hoy en la mañana veía que, dice el doctor y capitán aviador Aparicio, que Chiapas amanece con el primer lugar en seguridad. Digo, maravilloso. De verdad, maravilloso. O sea, qué bueno que logramos obtener ya esa calificación a nivel nacional. Le ganamos a Yucatán, que durante 6 años mantuvo el primer lugar.
Pero ¿a costa de qué Chiapas ha obtenido hoy ese primer lugar en seguridad? Digo, no sé ustedes, pero por ejemplo yo en el Chiapas que vivo, en el Tuxtla en el que me encuentro, pues siguen habiendo un montón de cosas. Allá por mi casa, pues ayer hubieron balazos, un vecino le robaron el coche. Ese es el Chiapas en el que yo vivo. Claro, a lo mejor se refieren a los delitos de alto impacto. Pudiera ser, pero si son fuero común, bueno, está complicado el asunto. Pero si son delitos de alto impacto, muy probablemente sí. O sea, yo no he escuchado últimamente que hayan bloqueos en las carreteras, realmente no lo he escuchado. Ayer el bloqueo que hicieron los normalistas, ayer antier los normalistas en el centro, tampoco detonó ni en violencia ni nada que se pareciera, al contrario, estuvieron un ratito y se fueron. No han habido mayores, o por lo menos en los noticieros no salen que hayan las cantidades de secuestro que habían antes, de desapariciones. Recordarán ustedes que hubo un momento en el que las jovencitas ya no podían salir a la calle solas porque desaparecían sí o sí. Todos los días amanecíamos con 2, 3 desapariciones de personas muy jóvenes, hombres y mujeres, y pues nadie sabía qué sucedía, ¿no? Entonces, si se refiere a esos delitos de alto impacto, es muy probable que sí. Pero lo demás del foro común, creo que seguimos estando en un estado todavía con un déficit de atención en cuestión de seguridad que necesita ir mejorando. Yo entiendo, son 8 meses, 7 meses y casi medio esta nueva administración y seguramente las cosas van a cambiar. Sí ha habido un cambio, eso es definitivo. A nosotros aquí nos ha tocado asistir a algunos eventos y regresar muy noche en la carretera desde otros lugares a los que hemos ido y realmente no hemos tenido ningún inconveniente. Eso sí es cierto. Carreteras en las que transitabas a las 10, 11 de la noche y ya te estaban quitando el carro, por decirlo menos. Hoy afortunadamente no. Eso nos ha sucedido. Me consta porque yo he estado ahí. Pero pues esperemos que las condiciones de seguridad entonces vayan paulatinamente mejorando. Habrá que ver, como dijera ahorita el maestro Vega, habrá que analizar la seguridad en qué sentidos. ¿Cuáles son esos delitos que están diciendo hoy han bajado a consideración de los que tiene Yucatán? Porque pues si ponemos en consideración el término Yucatán y Chiapas en temas de seguridad, Yucatán, delitos de alto impacto hace como 8 años que no ocurrían. Secuestros y cosas de ese tipo no ocurrían en Yucatán. Tienen un sistema de seguridad mucho más amplio que el de nosotros, por eso llama escudo Yucatán. Es todo el estado, está blindado con cámaras, con protección, con vigilancia. Allá no necesitas un agente de tránsito en la esquina. Cuando te pasas el semáforo, te capta la cámara y te llega tu infracción a tu casa, no tienes ni qué pelear. Y ya cuando vas a pagar, pues ya ni modo, porque ya presentas por la foto, te están dando la foto donde te pasaste el alto, donde no dejaste pasar a un peatón. O sea, digo, en términos de ese tipo, sí, no, Yucatán todavía nos sigue ganando. Hasta que lleguemos nosotros a un tipo de escudo Chiapas en el que todas las cámaras públicas y privadas que están en las casas y en los negocios se conectan a una red de un C5 para ser monitoreadas. Y entonces cuando hay una persecución en Yucatán, pues a las 2 cuadras me lo detienen. Porque pues todas las cámaras están enfocadas en esa misma calle hacia el acto que se está cometiendo, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Digo, delitos de alto impacto a lo mejor ahí está. Pero bueno, entonces esta corrupción pues la vivimos en esos segmentos, ¿no? La que sigue, ingeniero, por favor, para que vayamos avanzando. El marco normativo en México que tenemos en el sistema anticorrupción lo conocen ustedes perfectamente bien. Sistema nacional que fue más o menos abordado por el 2015, si mal no recuerdo, que empezaron los trabajos y las actualizaciones a las reformas para evitar pues los supuestos en anticorrupción. Las leyes de Estados Unidos nos dicen, bueno, no las leyes, las detenciones que han habido en Estados Unidos por parte de mexicanos nos dicen lo contrario. Pero bueno, el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y las homólogas en el estado de Chiapas. Ese es el marco normativo vigente en el sistema de anticorrupción en Chiapas. ¿La que sigue? Corrupción en los procesos electorales, igual repito, no es aquí en México, no es aquí en Chiapas, es allá en Finlandia, allá donde la democracia es otro tema. Dicen que allá hay todavía la compra y coacción del voto, muy probablemente.
Financiamiento ilícito de campañas, sí, también puede ser otro de los tópicos importantes que tienen por allá al momento de los procesos electorales. Uso indebido de recursos públicos y la captura institucional y conflictos de intereses en órganos jurisdiccionales. Repito, no es algo que se dé aquí, que sea neto del estado de Chiapas, neto de México, sino es de otros países, y lo traigo a colación pues para que nosotros entendamos cómo es que procede este concepto de la anticorrupción. Ahí vayamos teniendo pues alguna idea de cómo poder combatirlo. Sobre todo los compañeros que se encuentran en la parte jurisdiccional, en ponencias, Secretaría General, que pues tienen que analizar cada una de esas denuncias que nos llegan de actos indebidos y que pues seguramente ninguno se compara con estos, ¿verdad? Aquí somos más tranquilos en términos de democracia. La que sigue, ingeniero, por favor. Para ir cerrando, el buen gobierno y la ética pública, que yo le llamaría ética política, por el elemento en el que nos encontramos, pero pues habla de que el juez electoral no es solo un operador político. O sea, ese es el concepto de quienes imparten la justicia, operan políticamente, sino que tiene que ser un garante de la justicia. Y repito, términos que son total y absolutamente subjetivos, porque al momento de dictar una sentencia, no todos van a estar contentos con la resolución y la justicia toma otra visión, otra perspectiva, porque lo que a mí me favorece, al otro le perjudica. Y obviamente no voy a estar de acuerdo en que me perjudique, sino que me beneficie. Es un punto que hay que trabajar y por eso es importante el trabajo de ustedes. Por eso es importante esta campaña de profesionalización y capacitación que ha querido desarrollar la magistrada presidenta, precisamente para que vayamos pues encontrando esos términos, esos puntos, esa democratización, esa legalidad, esa forma de impartir la justicia de la mejor manera posible. Entendemos que es subjetiva, obviamente, pero pues es una justicia que se tiene que impartir. Y se tiene que impartir con los mejores recursos, con los mejores elementos, desde la perspectiva más amplia posible, evitando en todo momento los términos que hemos venido platicando. Eso al final de cuentas pues va a hablar de un buen gobierno y de una buena ética de cada uno de los servidores públicos. La que sigue, por favor, es ingeniero. Dentro de los principios que emanan para el buen gobierno, y no solamente hablando de lo que dicen las instituciones nacionales y las instituciones internacionales, sino además hablando de términos muy concretos en México, pues aplicar el buen gobierno no es una cuestión únicamente de ética ni de justicia, va mucho más allá. ¿Qué será el buen gobierno? ¿Hacer leyes? Leyes tenemos un montón en México, ¿no? Si lo que ya no queremos son leyes. Ya tenemos suficientes con las que hay en México, ya es suficiente de leyes. Lo que hay que hacer ahora es aplicarlas. Hay mucha ley que ha estado en desuso, que existen en México. ¿Cuántos de ustedes saben que en México existe una ley en materia nuclear? Existe. ¿Y por qué creen ustedes que existe? Por Laguna Verde. Laguna Verde que lleva ¿cuántos años? Ahí, y ahí está. Si han tenido ustedes la oportunidad de ir al estado de Veracruz y agarran la carretera vieja rumbo a Poza Rica, van a pasar precisamente por Laguna Verde y obtiene su nombre porque pues están las instalaciones al fondo y todo lo que lo rodea es una laguna y pues por el uso de materiales radioactivos se convirtió en una laguna verde. Y así huele feo y todo el rollo, pero existe una ley nuclear en México. ¿Quién la va a utilizar? Y es una materia muerta desde hace como 40 años, yo creo, porque pues ¿quién habla de esos temas, no? Y hay normativas incluso innecesarias, por ejemplo, la última, la famosa privatización del litio. Como la Ley General de Bienes Nacionales ya contemplaba que todo lo que esté en el subsuelo, de acuerdo a esta Constitución, es propiedad del Estado. Corresponde al Estado, correcto. Todo lo que se encuentre, incluso todo lo que se encuentre. Hay una ley de tesoros en México. Todo lo que encuentren ustedes en el subsuelo,
hablando de metales preciosos, le corresponde al Estado mexicano. Pero son leyes que existen, pues, y que están ahí. Entonces, ¿eso repercute en el buen gobierno? Yo creo que no, ¿va? Por eso les digo que el término de buen gobierno va mucho más allá de lo que pueden decir las instituciones, de lo que podemos pensar de que, ay, qué bien están actuando nuestros gobernantes. No. El buen gobierno va un poquito más allá y tenemos que analizar cuáles son esos puntos focales en los que podemos decidir si efectivamente en México tenemos o no un buen gobierno. Digo, está en discusión, está sobre la mesa. Históricamente hablamos de lo que ha sucedido y lo que ha pasado. ¿Qué es lo que podemos hablar? Lo actual tenemos que esperar que concluya para poder hacer un análisis. Y de ahí empezamos a entender si el buen gobierno ha funcionado o no. Es un análisis muy personal que pues, hay que hacerlo, porque es parte de una materia también que nosotros hacemos aquí. ¿Por qué? Porque entonces regreso al punto de la ética. Y como decía que la ética es subjetiva y es lo que yo creo y lo que yo pienso, y si me alimento de ideas que pudieran ser no tan claras, se va a transmitir en lo que hago todos los días. ¿Por qué? Porque esa es mi ética. Ese es lo que yo creo. Ese es lo que yo pienso que está bien, porque así me lo dicta el buen gobierno. Entonces es un tema de análisis, maestro. Digo, del tema que tú estás hablando, pero digo, no sé si has visto las noticias recientemente de las personas que se dedican a hacer ese análisis. Han hecho comentarios del buen gobierno de algunos gobernadores. Y si no les parece ese buen gobierno. Claro, sí, por supuesto. Es que es subjetivo, o sea, podemos hablar de subjetividad. De Campeche, no, de Veracruz, espérate, no, de Veracruz, no, espérate, no. No, entonces empezamos a hacer un análisis rápido del buen gobierno, ¿no? Entonces cada quien empieza a tener una idea de lo que está pasando en cada una de las entidades federativas, Chiapas, Tabasco, que ahorita Tabasco es un polvorín. Eso de que Tabasco es un Edén, a esas alturas está, ahorita la canción no pega, ahorita la canción no pega, ¿no? Por las consideraciones, Veracruz. Claro, entonces regresamos a una subjetividad, estimado maestro. Sí, porque ese es el punto, pues entonces regresamos a que el conocimiento, el pensamiento de la ética tiene que ver con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con lo que yo siento, y ese es mi actuar entonces que reflejo. Está perfecta la presión, sí, para mí no va, pero pues habrán personas y personajes que digan, hombre, vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. Y sí, claro, sí, cómo no, sí, por supuesto, ¿no? La que sigue, ingeniero, por favor. Se presume entonces que un buen gobierno tiene que estar sustentado. Habrán más principios, yo solamente pongo 5, que para mí considero que son los que pudieran dar una idea de lo que es un buen gobierno. En primera instancia, la transparencia. En segunda, la legalidad, la rendición de cuentas, que es algo que traemos muy marcado a últimas fechas. La participación ciudadana, que tiene que ver con nosotros en la materia electoral. Y la eficiencia administrativa, que tiene que ver con el uso y la aplicación de los recursos públicos. 5 elementos que se los dejo ahí a su consideración. Vuelvo a repetir, pueden haber más, pero son 5 elementos que yo considero que pueden ser una buena directriz para determinar si un gobierno es bueno o es malo, ¿no? Quizás la creación de leyes me faltaría aquí para entender, salud, para entender qué sucede con las legislaciones estatales. Porque una cosa es la legislación nacional y otra cosa son las estatales. Muchas de ellas son copia fiel y casi exacta de lo que dice la nacional o la federal a lo que traemos a los estados. Nada más le vamos quitando 2, 3, ¿va? Y de repente cuando lo quitan, le quitan mal. Pero no vamos a hablar de más. Entonces, ese pudiera ser otro punto, ¿va? Sí, ahí están, lo dijo Vega. La que sigue, ingeniero, por favor. El término de justicia abierta es un término a este momento histórico, hoy 8 de agosto del 2025, es tan subjetivo como hablar del buen gobierno. La justicia abierta está hoy en un paradigma cambiante muy profundo. La transparencia en México ha cambiado
de una forma estrepitosa, está complicada. Ha salido la nueva ley en el estado de Chiapas. Ahorita las instituciones tienen que adecuarse a esa ley, crear sus propios reglamentos y determinar cómo la transparencia va a ser parte de la vida de cada uno de los organismos públicos y del gobierno en general en sus 3 niveles. Ahora viene un cambio. Vamos a ver qué dice esa transparencia y cómo se va a ejercer ese artículo 6º de la Constitución. Todavía hay un trabajo muy fuerte en esa parte de la justicia abierta. ¿Qué tanto el ciudadano de a pie va a poder conocer de lo que en realidad sucede al interior de cada una de las dependencias y organismos en el gobierno de los estados? La ley federal ya no existe, está homologada, está, abrogada, y ahora vienen los cambios estatales. ¿Qué va a pasar con esta justicia abierta? Esta justicia abierta lo que decía era marcarnos una relevancia en los términos de pedirle al Estado respondiera a preguntas directas sobre muchos temas. Hoy ya no. Hoy va a cambiar esa parte. ¿Por qué? Porque va a haber mucho material en reserva. Y lo veremos conforme este periodo de transición que estamos viviendo ahorita, históricamente ahorita, termine, que creo que termina a finales de septiembre, que ya estén los reglamentos de todas las entidades estatales y paraestatales y demás, validadas por el Congreso, publicadas en el diario, en el periódico oficial, y aplicadas en las instituciones. Ahí vamos a ver hasta dónde este concepto de justicia abierta va a ser importante. ¿Hasta dónde va a llegar? Recuerden ustedes que una de las primeras ideas fue que transparencia pasara a ser parte del gobierno federal, regido por la Secretaría de Gobernación. Eso fue lo primero. Se consiguió que no, pero ahora los estados tienen ese compromiso. Hablar de esa justicia abierta. Entonces, sí se va a complicar, pero esperemos que podamos obtener buenos resultados. Hasta hace poco, si alguno de ustedes tenía una duda y quería saber cuánto ganaba un funcionario público, qué nivel jerárquico tenía en una dependencia, era tan fácil como entrar a la Plataforma Nacional de Transparencia, poner su nombre, buscar sueldos y salarios, ¡pum! Le aparecía todo el despliegue de la información del servidor público. No. Ya no. Entonces, ahora ya no podemos preguntar nada. Y sí podemos preguntar bajo ciertas condiciones y el detalle es lo que nos van a responder. Y lo que nos respondan es ley. Bajo los términos en los que los quiera responder. Entonces los reglamentos es importante en cada una de las entidades. Eso lo refiero como personas de la sociedad civil, compañeros, que quede claro. Si lo vemos desde el punto de vista de servidor públicos, es otra cosa porque aquí hablamos de la institucionalidad del tribunal. Pero si ustedes, como civiles, como personas, como ciudadanos, quieren preguntarle algo a una institución, va a ser muy difícil. Sobre todo para aquellos que seguimos estudiando y que de repente en las actividades nos piden que le preguntemos a una institución cómo funciona, qué hace, qué no hace, cómo trabaja, su presupuesto y demás. Van a tener que cambiar los parámetros en las universidades porque eso ya no va a ser una información clara ni mucho menos verídica, ¿verdad? Bien, la que sigue, ingeniero, por favor, ya para ir terminando. El artículo 134 constitucional, toda la parte jurisdiccional de los compañeros en el tribunal la conocen perfectamente. El uso de los recursos públicos está destinado para lo que fue etiquetado, punto. Si se hace uso de esos recursos públicos, ya estamos hablando de otras consideraciones, ¿no? Entonces ese artículo se encarga de esa parte. La que sigue. La cultura institucional ética, bueno, pues esta cultura es de lo que hemos venido platicando a lo largo de toda esta mañana. Es la consideración que tenemos nosotros mismos de cómo ser y ver las cuestiones jurídicas y cómo las vamos a poner en práctica. La que sigue, ingeniero, por favor. A manera de conclusión, ¿fuera usted tan amable? Bien, pues a manera de conclusión y ya de ir cerrando el ciclo de esta tarde,
La legitimidad y eficiencia de un tribunal electoral no depende exclusivamente de su estructura normativa o de la capacidad técnica de sus integrantes, sino del compromiso ético que sustente su actuar diario. La protección efectiva de los derechos humanos, la lucha frontal contra la corrupción y la promoción de un buen gobierno fundamentado en la ética pública son ejes irrenunciables para garantizar elecciones libres, justas y democráticas. La que sigue, ingeniero, por favor. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias. Agradezco mucho a todos su tiempo. Espero que... Muchas gracias. Espero que este tema pues les haya servido. No se olviden, si hay alguna sugerencia de algún tema que quieran ustedes escuchar y ver a través de un ponente, de un conferencista en el tribunal, por favor, acérquense, díganme, platíquenme, buscamos las posibilidades de traerlo para que esta campaña que ha iniciado nuestra magistrada presidenta, pues vaya a buen puerto. ¿De acuerdo? Próxima semana tendremos curso el día jueves y viernes, ya les estaré pasando la información. Vuelvo a repetir, no solamente es para la materia jurisdiccional, es también para la materia administrativa, así que todos aquellos que quieran un tema en específico, hablando de cuestiones administrativas específicamente, también lo podemos traer. ¿De acuerdo? Muchas gracias, compañeros. Buena tarde a todos. Al contrario, doctor, muchas gracias por su tiempo, gracias por sus conocimientos, gracias por esta plática, esta conferencia. Vamos a entregarle el reconocimiento al doctor Alejandro. Dice: el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas otorga el presente reconocimiento al doctor Alejandro Gómez Guillén por haber impartido la plática Derechos Humanos, Anticorrupción y Buen Gobierno, ejes éticos del servicio público. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 8 de agosto de 2025. Maestra Magali Arellano Córdoba, magistrada presidenta, con el aplauso de todos ustedes. Doctor. Y a ustedes muchas gracias, que tengan bonita tarde.